trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Y en la medida que usted va marchando en el equipo, va a ir teniendo revelaciones de progresión. Quiero tomarme de una historia que me ha sido muy especial. Usted la conoce, esta historia. Y es la historia de Pablo cuando está en su segundo viaje misionero. Él está en el lado oeste de Asia. Y sus planes era ir hacia el norte. Pero una de esas noches tan gloriosas donde Dios cambia el rumbo de la vida de alguien, tiene una visión y le dice: pasa a Macedonia y ayuda. ¿Recuerdan esa visión de Macedonia? Exactamente. En esa visión aparece el macedónico y dice: pasa a Macedonia. Tiene que cruzar el mar Egeo, cruzar al otro lado, que hoy sería Europa. Entonces, por primera vez está pisando Europa Pablo allí. Pasa a Macedonia y ayuda. Pero me gustaría que vayamos al texto porque hay cosas interesantes para ver. Vamos a Hechos. Les voy a remarcar 2 o 3 cositas más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Me gusta hacer un jueguito acá, más que jueguito, es una lectura de observación entre el plural y el singular. Y esto nos va a ayudar a algo. El plural y el singular. Veámoslo. Capítulo 16, versículo 10. Yo leo una frase y ustedes me van a decir: cuando vio la visión, plural o singular. Singular. Vio. Enseguida procuramos partir a Macedonia. Plural. Muy bien. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Plural. Muy bien. Correcto. ¿Quién tuvo la visión? Pablo. Ninguno. Y Lucas. ¿Por qué Lucas? Cuando vio Pablo. Se le mostró Sí. a Pablo la visión. Exacto, sí. En el anterior dice Pablo, correcto. Ahí está más detallado. Correcto. No la tiene Lucas. Lucas es el escritor de los acontecimientos. Él está narrando. Y se le mostró a Pablo. Sí, se le mostró a Pablo. Dice cuando vio, pero está hablando de otra persona, cuando vio. Sí. Está bien. Está usando tercera persona. Ok. Tercera persona. Entonces, ¿quién tiene la visión? Pero los otros dijeron: no, nos llama Dios a nosotros también. Por eso dice: entendimos. ¿Cómo es que usa el término acá? Procuramos. Procuramos partir para Macedonia. Procuramos. Acompaña la visión que nos llamaba. Exacto. Nos llamaban. Estamos involucrados. La visión la tiene Pablo. Pero nos involucra a todos. Claro, dice, entendimos que nos llama a todos. Para Dando trabajar por en cierto grupo. que Dios nos llamaba Ahí está. para que les anunciasen. Ok. Muy bien. Interesante. Cruzan a Macedonia. En Macedonia, la primera ciudad que van a predicar es Filipo. La segunda es Tesalónica, la tercera Berea. Pero tenemos que parar en Filipo un instante. Paramos en Filipo. Predica en Filipo. Y cuando predica en Filipo, ¿cuál es el resultado del gran sermón de Pablo? Se lo sintetizo en 3 conceptos. Primer resultado, revuelta. Segundo resultado, paliza. Tercer resultado, cárcel. 3 resultados. ¿Qué pasa con la visión después de esto? ¿Qué pensaría usted después de una visión que Dios te dice: anda allá y revuelta, paliza y cárcel? Ahora, analicemos los hechos. ¿A quiénes meten en la cárcel? Al que tiene la visión. Y mi pregunta en el cielo va a ser esta:
¿dónde estabas, Lucas? ¿Dónde estabas, Timoteo, cuando a los otros le dieron la paliza y la metieron en la cárcel? ¿A dónde te metiste? Porque no aparece mal los muchachos acá. Era el cronista, estaba escribiendo desde la puerta. Yo creo que él dijo, soldado que huye. Lucas estaba escribiendo. El otro lo acompañaba. Le alcanzaba la Porque lo metieron preso a dos. A los dos le dieron la paliza. No se habla nada de Timoteo ni de Lucas. ¿Qué pasó? Pablo y Silas. Sí. Eran más jóvenes, volvieron más rápido. Muy bien. Vamos a otro cuadro de la historia. Yo tengo la visión. Usted me acompaña. Ocurre lo que ocurre con Pablo. Usted es Bernabé. Estamos en el fondo de la cárcel, allá en lo más adentro. ¿Qué usted me pregunta o me dice cuando estamos adentro? Usted no vio la visión, la vi yo. La segunda vez. Por eso le hice analizar. Vio plural y singular. No vio, los otros no vieron nada. Solamente se engancharon en la visión. Se engancharon. ¿Cuál sería la conversación suya al lado de Pablo después de una paliza y en la cárcel? Y la consulta a los oculistas, ¿qué? Sí, me imagino. ¿Estás seguro de la visión? ¿Qué vimos? ¿Cuántas preguntas uno se haría? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que la visión no tiene problema. Creemos que cuando Dios nos determina una tarea nunca vamos a tener problema. Pero trabajar en equipo vale la pena porque a la larga fue un gran resultado. Y cierro simplemente la historia. Termina de una manera extraordinaria. Porque 13 años después, cuando él está escribiendo sus últimas cartas, Pablo le dice a los filipenses: fuiste vosotros los únicos que me acompañaron. Y aún me enviaste las ofrendas a Filipo. Fue la única iglesia que acompañó al ministerio de Pablo. ¿Le costó esa iglesia? Sí. Paliza, cárcel, escapar. Pero a la larga valió, porque fue la que sostuvo el ministerio de Pablo. Cuando la visión cuesta, a la larga tiene resultados. Vale la pena. Pero la idea no es hablar de la iglesia, de la visión o no. Simplemente una acotación al margen. Trabajar en equipo. Y en la medida que fueron trabajando, Dios los fue dirigiendo y Dios los fue impulsando. Nunca Dios nos llama a ser solitarios. Si usted quiere descubrir el don, lo va a hacer como cuerpo, como equipo, una iglesia en conjunto. Dios obra en un cuerpo y no un miembro aislado. Somos parte del cuerpo. Y lo que está en el cuerpo tiene vida y tiene función. Para eso estamos. ¿Ok? Amén. Muy bien. Bueno. Habría más para agregar sobre cómo descubrirlo, pero quiero ser prudente aquí en esto. Lo que tenemos que ver ahora, si el don de discernimiento de espíritu.